Les voy a leer un cuento del género de la picaresca que se llama Monopolio. Primero, al ingresar a la universidad por presión de su padre, Fercho entendió rápidamente que no iba a durar mucho tiempo allí. Lo castraba la norma y el rigor de la exigencia lo exasperaba. La autoridad y los compromisos académicos no eran compatibles con su espíritu, ya marcadamente rebelde y ambicioso. Tan solo en el primer año, ya había hecho contactos y tomado participación con un grupo que se dedicaba al saqueo de los autos estacionados en el parqueadero y se encargaba de recibir los objetos robados para venderlos a los reducidores del centro de la ciudad. Algo dentro de él lo presionaba a estudiar, a tratar de lograr a través de la academia un desarrollo como hombre de bien, pero sucumbía siempre ante la tentación del monstruo proclive al delito que desde siempre le habitó. Por eso se descubrió desocupando apartamentos de compañeros que le brindaban la amistad y la confianza, invitándolo a estudiar o a reuniones sociales, aprovechando para entrar y robarlos cuando, utilizando la información que le daban, predecía las rutinas y diseñaba las oportunidades. Alcanzó junto con sus amigotes a robarse 2 carros del parqueadero de la facultad, gracias a que logró tomar el molde de las llaves al vaciarlo en plastilina, para luego hacer una copia. Cuando pedía permiso para guardar en el auto un libro o para escuchar un casete, y ya estaba explorando el terreno para distribuir droga entre los consumidores universitarios. Su buena estrella declinó cuando fue sorprendido con un amigo echando a rodar un carro por el precipicio del Alto de Boquerón, luego de desvalijarlo de los aditamentos valiosos para cobrar el seguro, después de hacer una falsa denuncia de robo a mano armada. En esas andaban cuando una patrulla de policía los detuvo. No tuvieron dinero para asumir el costo del soborno que los uniformados les pidieron por el silencio, así que fueron a dar rápidamente a la cárcel, en donde pasaron varios días mientras avanzaban las investigaciones. Pero como siempre, una oportuna fianza pagada por su padre con la respectiva eliminación del expediente, gracias a un diligente funcionario que a cambio de unos cuantos miles de pesos le borró el prontuario. Pronto volvió a las calles con 1000 promesas y compromisos, pero con la claridad de que ya nunca más sería capaz de volver a estudiar. Liberado ya de esa carga del estudio, empezó a vender droga, al menudeo en las esquinas de los barrios, encargándose de establecer una red de distribución de pequeño alcance, pero de gran rendimiento económico. Los billetes empezaron a llegar por montones y en poco tiempo se hizo un capital apreciable. Poco amigo de los bancos, confió en su hermano para que le administrara el efectivo. En un acto de indiscreción y en medio de unos tragos, este cometió la infidencia de contarle a varios amigos que tenía la caleta con el dinero en algún lugar de la casa, y preciso, al poco tiempo fueron por él, lo torturaron para que confesara, le robaron y enseguida lo mataron. Fercho empezó a investigar para tratar de descubrir a los culpables y gracias a una eficaz cadena de delatores desenmascaró al asesino, el cual apareció muerto a los pocos días, tirado en una manga cerca de la canalización de la quebrada La 74. Como todo el mundo, por más miserable que sea, tiene dolientes que lo lloren y lo extrañen, familiares del traidor sorprendieron una semana después a Fercho tomándose una cerveza en la tienda de la esquina y allí le propinaron varios balazos, uno de los cuales le partió en 2 la columna vertebral, dejándolo inválido y condenándolo para siempre a vivir anclado en la cual denominó la aerodinámica maldita o la silla de ruedas que desde entonces nunca lo abandonó. Segundo, a Fercho lo conocí cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en el servicio de medicina interna del hospital. Era muy llamativo porque se veía enorme, larguísimo y flaco en esa silla de ruedas tan pequeña para él, que manejaba con tanta habilidad con esas manos bruscas y callosas, las uñas siempre sucias, los muslos inservibles, las piernas kilométricas a toda hora amenazando desequilibrarlo, siempre a punto de caerse de sus chécheres con rodachines. Y me impresionaban sus cambios de humor, su genio cambiante e impredecible, los gritos y el maltrato a que sometía a las enfermeras que no le gustaban o que le parecían feas o gordas. Y en cambio, la dulzura con que nos trataba a las que le caíamos bien, porque le gustábamos o porque le llevábamos los caprichos o le teníamos más paciencia o tolerancia. Yo era una de ellas, junto con Marlene y con Diana. Terminaba siempre asignada al cuarto de Fercho, pues las jefes consideraban que éramos las únicas capaces de manejar tamaña situación.
semejante chicharrón. Pues cuando no estábamos ellas o yo, Fercho se convertía en un demonio, en un energúmeno que tiraba cosas, maltrataba a los otros pacientes, les decía perlas como maldito tísico, a un indiecito enfermo de tuberculosis, o manicortica o albóndiga con patas, a Adriana, una enfermera rechoncha y bajita, o mochis, a un soldado amputado por la explosión de una granada, o carecrimen, a una paciente que sufrió quemaduras en el rostro. Su presencia cuando estaba de mal talante era un problema e indisponía a todo el mundo con el agravante de que sus estancias en el hospital eran de meses, curándose sus escaras infectadas y sus múltiples úlceras en las caderas y tobillos, cuando no neumonías y asfixias bronquíticas por su consumo compulsivo de cigarrillos y marihuana. Cuando estaba más recuperado de mejor semblante, era el tipo más atento y amable de la tierra. Nos mandaba a traer frutas y golosinas, repartía gaseosas por todo el pabellón, contaba muchas historias llenas de gracias y picante, que nos hacían morir de la risa y a pesar de sus limitaciones, era coqueto y enamoradizo. Incluso nos prometía placeres sexuales extremos y cedíamos a sus devaneos, como olvidándose de sus obvios impedimentos. Cuando notaba que yo estaba seria o muy ocupada, me perseguía por todo el pasillo con su silla a toda velocidad, a preguntarme que por qué estaba tan rara, a indagar si él había hecho o dicho algo malo, a ver si habían puesto una nueva queja sobre su comportamiento. En sus arranques de buen humor se burlaba de sí mismo. Se presentaba a los nuevos pacientes o practicantes como Tullis, o Fercho el Escaroso, o Carne Podrida. Algún día le puso a su trono rodante una chapa metálica que decía Monopolio, el nuevo y definitivo apodo que había adoptado para sí, al parecer, por un juego de palabras que combinaban su pelo notoriamente rubio, o sea, mono, y su estado de discapacitado o tullido por el polio. Él mismo se lo celebraba con una carcajada que inundaba todo el corredor. Buscando matar los días mientras el lento proceso de curación seguía su curso, se inventaba cualquier cantidad de bromas para atormentar a los acompañantes de los pacientes o a los estudiantes de medicina. A un practicante muy veterano, bastante mayor que sus compañeros, de nombre Vicente, lo puso Bicentenario, apodo que lo persiguió por el resto de la vida. Un día se hacía el muerto o fingía una convulsión. Otro día decía que tenía sida o tosferina, o cólera o alguna enfermedad contagiosa por molestar. Se inventaban enfermedades con nombres inverosímiles, dizque una apoplejía por alicángaros, o una picadura de alguribí tropical, o una disentería por manchívoros, y síntomas estrafalarios para confundir a los aprendices y ridiculizarlos ante el profesor. Combinaba secreciones para las muestras de laboratorio y así enloquecer a los médicos. Cambiaba los rótulos de las muestras de sangre y así aparecían hombres en embarazo o mujeres con cáncer de próstata. Hasta que un día unos estudiantes ya cansados de tanta provocación le decían joda más o joda menos, pero no joda tanto, decidieron darle un poco de su misma medicina. Lo sedaron, le tiñeron su larga y blonda cabellera de rojo, le hicieron un par de trenzas de colegial a cada lado de la cabeza, coronadas con un moñito de colores, le afeitaron las cejas, le pintaron pecas en la cara con una tinta casi indeleble, le amarraron las piernas a la silla y lo metieron al ascensor acostado de espaldas sobre el piso de este. Cuando despertó estuvo más de una hora en esa posición, gritando para que lo sacaran como una cucaracha gigante y rubia patas arriba, tratando aparatosamente de mover sus miembros inútiles, desgastando infructuosamente sus fuerzas y su orgullo en ese claustrofóbico encierro, hasta que por fin se compadecieron y lo dejaron salir. Los muchachos, en complicidad con un empleado de mantenimiento que también había sido víctima de Fercho, descompusieron el elevador y colocaron una señal de reparación en la puerta para que nadie sospechara nada. Luego del rescate, más irritado por la humillación del gozador burlado que por otra cosa, nunca quiso delatar a sus vengadores. El caso nunca se esclareció, pero parece que Mr. Tullis aprendió la lección y se tranquilizó por un tiempo. Por sus múltiples reingresos y convalecencias desarrolló un profundo apego y una dependencia absoluta por el hospital y por alguna de nosotras, especialmente por Carmenza, la trabajadora social, que tanta paciencia y dedicación le consagró, y por mí.
Cuando se estaba curando y perfilaba una posible alta, recaía con fiebre o se aquejaba todo tipo de dolores. Parece que manipulaba las cosas. Se aplicaba ajos por el recto para subirse la temperatura, calentaba artificialmente los termómetros, no guardaba el ayuno para dañar los exámenes de laboratorio o cambiaba las muestras por las de otro paciente más enfermo. Definitivamente no se quería ir. La calle le parecía muy dura e intimidante. Sus paranoias le impedían darle la cara a sus amigos y familiares. Extrañaba el afecto, la importancia, la notoriedad y la atención que recibía en el hospital y que en su casa no tenía. Un día, luego de una temporada de vacaciones, regresé al trabajo y me extrañé de no verlo en las bancas del parquecito en donde siempre se sentaba a tomar el sol. Fui a la habitación y lo encontré acostado y mal encarado. Al abrir la puerta me tiró con una revista que casi que me golpeé en la cara y me preguntó: ¿qué necesita, maldita bruja? ¿Qué se le perdió aquí? Un poco extrañada, pues era cierto que Fercho ya había moderado de alguna manera su lenguaje insultante, le dije que por favor respetara, que yo estaba allí tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible, que no era mi culpa que él tuviera una vida y una suerte como la suya, y que no tenía por qué sufrir por su agresividad y su grosería. Sin decir palabra, con el gesto fruncido y unos ojos que parecían pedir a gritos compasión, se descobijó y me mostró su nueva condición. Le habían amputado las dos extremidades a la altura de la parte superior de los muslos, pues la última infección de sus escaras se había complicado con gangrena y ponía en peligro su vida. Ya esas piernas gigantes y contrahechas no iban a ser más un estorbo y se podía desplazar mejor con menos dificultades. ¿Qué opina?, me preguntó. Que por lo menos no va a tener que comprar zapatos y se ahorra la plata. Le contesté dándole un portazo a la puerta y apenas conteniendo las lágrimas en una combinación de odio con lástima, de afecto con rabia, de ira con impresión. Por supuesto, se tiró rápidamente de la cama a la silla y me persiguió por todo el corredor. Pero ¿yo qué hice? ¿Por qué está tan seria, monita? ¿Por qué vino brava conmigo? Por favor, hábleme, conversemos. Y así, una y otra vez reanudamos nuestras conversaciones, nuestras rutinas de ires y venires continuos, yo dándole cigarrillos a escondidas, poniéndole sin autorización médica droga cada vez más fuerte para calmar sus terribles dolores, más del alma que del cuerpo, peinándolo, afeitándolo, posponiendo vacaciones o permisos o licencias para no dejarlo muy solo, ayudándolo a asearse, o hasta una nueva alta y un nuevo reingreso cuando volvía de la calle cargado de infecciones y regalos, cada vez más solitario y derrotado, cada vez más callado, menos chisposo y menos vital. 3. Al volver al barrio, Fercho chocaba de frente sus nostalgias, sus expectativas y su ego contra las limitaciones propias de su condición y de un mundo que no le daba alternativas, concesiones ni treguas. Tenía un puesto donde ofrecía lotería y juegos de apuestas como chance, pero por debajo aprovechaba para vender papeletas de marihuana y pastillas estimulantes. Ante las autoridades que lo rondaban con desconfianza pero sin pruebas, y las señoras que lo conocían, figuraba como un pobre minusválido que con esfuerzo trataba de recuperarse de su propia tragedia. Por esto lo apoyaban, lo estimulaban, les parecía encomiable su ejemplo y su capacidad de superación sin aparentes complejos ni autocompasión. Él sonreía con dignidad y gratitud, bajaba la mirada con humildad, ponía su mejor cara de ternero huérfano y degollado y les despertaba toda su solidaridad cristiana y maternal. Luego hacía las conexiones respectivas y se sabe que aprovechaba sus escaras para hacer viajes a Urabá y al suroeste antioqueño, completamente repleto de bolsas de cocaína encubiertas con gasas y apósitos que cubrían sus putrefactas heridas. Su condición de tullido lo libraba de toda sospecha, no lo requisaban ni tenían que pagar la coima a los policías corruptos. Lo dejaban pasar tranquilo, o por respeto, o por lástima, o por fastidio. En todo caso, coronaba su viaje con éxito. Se sacaba el matute de sus cavernas despojadas de carne y con el hueso expuesto. En la transacción ganaba mucho dinero, nuevamente se reinfectaba, teniendo necesariamente que volver a ser hospitalizado, volviendo una y otra vez a rodar hacia el fondo de sus eternos círculos viciosos, que lo conducían lenta e inexorablemente hacia el abismo de su propia perdición. 4. La última vez que vi a Fercho era un despojo humano. Estaba yo de turno en el servicio de urgencias y me tocó recibirlo asfixiado.
hecho un costal de huesos, iba a decir medio costal, casi carbonizado por la fiebre que lo fundía. Apenas sí podía hablar, pero supe que se emocionó al reconocerme. Le descubrí ese brillo en los ojos que le destellaban cuando tenía un apunte agudo o jocoso, o un asomo de sus escasas alegrías, con la diferencia de que ahora estaba en las últimas, ya en la perdedora. En esas pasó toda la noche, a cada momento todos esperando que por fin falleciera, que por alguna razón no se desprendía. Al filo de la madrugada, cuando pude descansar un momento de mi oficio, volví para conversarle. Él me repetía una especie de gesto con los dedos que yo interpreté como un saludo. Con paciencia y viendo que ya no tenía trabajo pendiente, decidí asearle la cara y aprovechar para peinarle un poco y organizarle esos bucles largos y rebeldes, ya mínimamente rubios, ya casi todos cenizos, con unas canas curtidas que denotaban en él años de sufrimiento e infelicidad. Fecho esbozó un intento de sonrisa agradecida. Cerró los ojos y me repitió la señal con los dedos. Tardé un rato en comprender, pero cuando lo hice y viendo que nadie en el cubículo nos miraba, le prendió un cigarrillo y se lo puso en los labios. Mientras inhalaba gustoso, apretó mi mano con la suya y en el aliento final de la despedida me hizo saber que siempre me había amado y que ya se podía morir en paz y descansar para siempre.